Al tercer día de mi viaje de trabajo, me topé en internet con un video de mi esposo Brad y mi mejor amiga Ashley besándose en un concierto. Después de unos minutos en silencio, le marqué a Ashley. ¿Fuiste al concierto de Taylor esta vez? Oí que el show en vivo estuvo increíble. Del otro lado, la voz de Ashley se quedó callada un segundo, luego se rió como si nada. Estuvo buenísimo, pero sin ti no fue lo mismo. Ir sola no tiene chiste. ¿Cuándo regresas? Tenemos que ir juntas. Sonreí y le dije, va. Después de colgar, reservé un vuelo nocturno directo a su ciudad. Tenía que preguntarle de frente, ¿por qué me mentía? El avión aterrizó justo a las 9 de la noche. Fui directo al departamento de Ashley y toqué la puerta. ¿Por qué te tardaste tanto? Su voz coqueta salió desde adentro. En el momento en que abrió y me vio, se le fue todo el color de la cara. ¿Camila? ¿Por qué regresaste? ¿No se supone que andas de viaje de trabajo? Me miró en shock. No dije nada. Mis ojos se quedaron clavados en su bata de dormir. Era negra, de encaje, hecha para llamar la atención. Ese tipo de prenda que una mujer escoge cuando quiere sentirse poderosa frente a alguien. Hacía una semana, cuando fui de compras con ella y la compró, me dijo: una mujer siempre tiene que sentirse femenina. Esta bata es el arma secreta que estoy preparando para mí. Ahora esa arma secreta que yo misma le ayudé a escoger, ¿la pensaba usar con mi esposo? Solo pude esforzarme por verme tranquila mientras le preguntaba: ¿tienes una cita hoy? ¿Quién es? ¿Lo conozco? ¿Cómo se llama? Mi tono fue ligero, sin interrogatorio, sin enojo, como un saludo natural entre amigas. Su cara se puso completamente blanca. Hasta los labios se le quedaron sin color. Estaba tensísima. Es un compañero del trabajo. No lo conoces. Me seguía mintiendo. La mano con la que agarraba mi bolsa la tenía blanca de tan apretada. Mi mirada recorrió despacio su cara nerviosa, llena de culpa. Cayó en su muñeca, y sonreí sin sonreír de verdad. ¡Qué bonita esa pulsera! ¿También te la regaló tu compañero? El mes pasado, en San Valentín, yo misma había encontrado los registros de las compras de Brad. Unos aretes de oro y una pulsera de rubíes de una joyería de lujo. Cuando Ashley oyó mis palabras, su cara se puso pálida como muerta. De inmediato escondió la mano izquierda detrás de la espalda, tartamudeando. Sí, me la dio mi compañero. Normalmente, en ese momento, como su mejor amiga, lo natural habría sido echarle más carrilla. Preguntarle si venían buenas noticias pronto, cuándo me lo iba a presentar. Pero ahí, viéndola así, solo sentí lo absurdo de todo. Ni siquiera sabía mentir bien, y aún así me había tenido engañada tanto tiempo. Está bien, no te interrumpo tu cita. Nos vemos mañana, le dije con una sonrisa, fingiendo no ver el alivio que le cruzó la cara al instante, y me di la vuelta para irme. De camino a casa, le marqué a mi papá. Él era el jefe directo de Brad, y también quien había estado apoyando a Ashley todos estos años, el que le consiguió el trabajo. Papá, necesito un favor. El puesto de Brad, el departamento donde vive Ashley, y todo el dinero mío que se han gastado estos años, ¿me puedes ayudar a conseguir un abogado y recuperarlo todo? Sí, andan en algo. No me pienso quedar con las manos vacías. Mi papá se movió rápido. Apenas había llegado a la casa cuando un abogado de divorcios me agregó y me mandó 3 gigabytes de pruebas y material. Le di clic. Además de fotos y registros de hotel, había una cuenta de videos que yo nunca había visto. 83 videos, en cada uno la sombra de Brad. Me enteré de que su primer beso fue el día de mi cumpleaños 23. Yo había subido por el pastel. Ellos estaban en la sala, besándose con ganas. En ese video, subido el día de mi cumpleaños, el pie de foto de Ashley eran 2 palabras. ¡Qué emoción! Me enteré de que la primera vez que pasaron la noche juntos fue durante aquella tormenta que paralizó la ciudad. En la colonia de Ashley se había ido la luz. Yo sabía que le tenía miedo a la oscuridad, así que manejé bajo la tormenta hasta su casa para acompañarla. Afuera relampagueaba y tronaba. El agua me llegaba a las rodillas. Estaba empapada de pies a cabeza. La puerta de Ashley estaba cerrada con llave. Se había ido de viaje de trabajo con Brad, 3 días y 2 noches. No me dijo nada. Con miedo de que le hubiera pasado algo,
Toqué su puerta media hora en plena oscuridad. Mientras tanto, ella y Brad estaban en una suite de hotel, con una cena a la luz de las velas cuidadosamente preparada, pasando juntos su primera noche. Y el video más reciente lo habían subido hacía 10 minutos. El fondo era la casa de Ashley. Ella seguía con esa misma bata, sonriéndole inocente a la cámara. Casi nos cachan en plena cita, pero por suerte el señor Brad dijo que me lo va a compensar. Hoy no tiene permitido regresar a su casa. Su tono era tan natural, sin el más mínimo rastro de culpa. Repetí ese video 20 veces, hasta confirmarlo. Esa hermanita que me había seguido a todos lados desde los 7 años, a la que yo protegía, había crecido. El precio fue destruir mi familia. Sonó mi teléfono. Era Brad. La voz del hombre llegó entre tanteo y reproche. ¿Por qué no me dijiste que regresabas? Si Ashley no me cuenta ni me entero. ¿Dónde andas? ¿Paso por ti? Me quedé callada. Mi mirada se fue al último video de Ashley. Ella dijo que no quería que Brad regresara a casa. Estoy en el aeropuerto. El asunto del trabajo no está resuelto todavía. Regresé nada más por un documento. Ya me voy otra vez. Pasado mañana a las 8 de la mañana, ven por mí al aeropuerto. Al oír mis palabras, Brad del otro lado se notó aliviado, con un par de risas de mujer mezcladas de fondo. Va, todavía ando en la oficina, así que no te alcanzo a despedir. Avísame cuando aterrices. Se cortó la llamada. El abogado me miró dudando. Señora Camila, usted... Sonreí y saqué un pañuelo para limpiarme las lágrimas. Licenciado Foster, si los agarramos con las manos en la masa, ¿no sería el caso de divorcio más favorable para mí? El abogado asintió. Ya tenía mi respuesta. Saqué mi teléfono y contacté a varias personas importantes. La primera, mi papá, el jefe directo de Brad. Por mí, estaba a punto de ascenderlo en los próximos días. Director de marketing, el puesto que Brad llevaba 3 años deseando. La segunda, los papás de Ashley. Se habían vuelto a casar y también vivían en Texas. Ashley había dicho 1000 veces que quería que ellos vieran lo excelente que era, que se arrepintieran de haberla abandonado. Hoy yo también quería saber. Cuando sus papás la vieran con mi esposo, ¿qué cara pondrían? ¿Y los papás de Brad? ¿Los parientes? Le marqué a todos los que se me ocurrieron. Siguiendo al abogado, manejé hasta el conjunto de departamentos de Ashley. Durante los 20 minutos que esperé a que todos llegaran, pensé en muchas cosas. Señora Camila, ya llegaron todos. La voz del abogado me sacó de mis pensamientos. Me bajé del coche y miré esas caras conocidas. Habían venido todos. No faltaba ni uno. Camila, ¿para qué nos llamaste a todos? ¿Es por lo de la otra vez cuando Ashley dijo que le compraste un departamento? Los papás de Ashley me agarraron de las manos, ansiosos. Solté las manos sin decir palabra. Los papás de Brad los bloquearon. ¿De qué hablan? Seguro es por el ascenso de Brad a gerente de marketing. Camila, Brad de verdad no se casó con la persona equivocada. Camila, ¿le estás preparando una sorpresa a Brad? No te preocupes, ya entendí. Hasta traje una cámara de video, de las profesionales. Hablaban y hablaban, sin saber lo que había pasado. Pero todos, sin excepción, llenos de expectativas. El licenciado Foster me jaló a un lado y dijo en voz baja: Señora Camila, ¿está segura de que quiere armar un escándalo de este tamaño? En cuanto esto explote hoy, ya no habrá vuelta atrás. Asentí con firmeza. Los papás de Ashley ya estaban impacientes. Los papás de Brad hasta habían avisado a sus familiares, preparándose para hacerle una fiesta de ascenso a Brad. Las luces del piso de arriba también se habían apagado. De seguro ya estaban dormidos. Me serené y le di a toda la gente detrás de mí una sonrisa despreocupada. Señalé el elevador. Vamos arriba. Hay una sorpresa esperando. Los papás de Ashley seguían pegándose a mí sin vergüenza, las caras llenas de sonrisas salameras. Mi papá estaba parado detrás de mí, una mano apoyada en silencio sobre mi hombro, sosteniéndome con suavidad. Podía sentir el calor y la fuerza de su palma, y también la furia contenida a punto de estallar. Sabía que se estaba aguantando. Yo también me estaba aguantando. Ding. Las puertas del elevador se abrieron. Respiré hondo y caminé hasta la puerta tan conocida de Ashley. Primero le marqué a su teléfono. Su voz adormilada, pero con un dejo de alerta, salió del auricular. Bueno, Camila, ya es tardísimo. ¿Qué pasó? Sonreí. Mi tono ligero al preguntar. Nada importante.
Nada más quería saber si estás sola en casa. Tengo algo que platicar contigo ahorita mismo. Del otro lado, Ashley claramente se despertó de golpe. Su voz se volvió de inmediato presa del pánico. Estoy sola en casa. Pero ya me acosté, Camila. ¿Lo dejamos para mañana? De verdad estoy bien cansada. Seguía mintiendo. El temblor y la culpa en su voz no se podían esconder para nada. Va, descansa entonces. Colgué sin dudar y de inmediato le marqué a Brad. Usé exactamente el mismo guión para preguntarle. ¿Estás solo en casa ahorita? Tengo algo urgente que platicar contigo. La voz de Brad sonó todavía más nerviosa que la de Ashley. Contestó casi de inmediato. Sí, estoy solo en casa. Había un montón de trabajo en la oficina. Apenas acabo de terminar. Hizo una pausa, como dándose cuenta de que su reacción había sido demasiado fuerte, y luego agregó en tono de broma. ¿Qué pasó? ¿Me extrañas? Si no fuera tan noche, me iría volando a tu lado ahorita mismo. ¡Qué ridículo! Estaba clarísimo que estaba en la cama de otra mujer. Y aún así podía decirme que me amaba sin que se le pusiera roja la cara ni se le acelerara el corazón. Me reí bajito y colgué. En ese momento, la gente ruidosa detrás de mí por fin se calló. Tanto los papás de Ashley como los de Brad habían captado algo raro en mis 2 llamadas cortas. Sus caras pasaron de la ilusión y la emoción de antes al nerviosismo y la confusión. La mamá de Ashley no aguantó y me agarró del brazo, preguntando con cuidado. Camila, ¿qué está pasando? Nos llamaste a todos. ¿Para qué exactamente? Volteé, miré sus caras llenas de inquietud y repetí lo que ya había dicho antes. Para darles una sorpresa. Con eso, bajo sus miradas desconfiadas, saqué de mi bolsa la llave de repuesto que Ashley alguna vez me había metido en las manos a la fuerza. Clic. La cerradura de la puerta se abrió con un sonido. Empujé la puerta y se abrió de par en par. La sala estaba a media luz. Brad estaba en el sillón, en camiseta, descalzo, con una copa de vino en la mano. Ashley venía saliendo del pasillo en ese instante, todavía con la bata negra de encaje, riéndose de algo. Levantó la vista y nos vio a todos parados en el umbral. La copa de Brad se quedó congelada a medio camino de su boca. Por un segundo nadie respiró. Después la copa se le resbaló de la mano y se hizo pedazos contra el piso. El vino tinto se abrió en una mancha oscura a sus pies, pero él ni la miró. Camila, dijo, y se levantó tan rápido que tropezó con la mesa de centro. Camila, esto no es lo que parece. Ashley se jaló la bata para cerrarla, pero ya era tarde. Su mamá soltó un sonido ahogado detrás de mí. Su papá dio un paso al frente, como para entrar, y luego se quedó clavado en el lugar, con la boca abierta. ¿Ashley? La voz de su mamá salió temblando. ¿Qué estás haciendo? Los papás de Brad no decían nada. Su mamá tenía las 2 manos sobre la boca. Su papá, el que había traído la cámara de video para grabar la fiesta de ascenso, dejó caer el brazo despacio hasta que el aparato le colgó a un lado, olvidado. Yo no grité, no lloré. Me quedé parada en la puerta, con la llave todavía en la mano, el metal frío clavándoseme en la palma. Por dentro tenía el estómago hecho nudo y las piernas pesadas, pero por fuera no se me movió ni un músculo de la cara. Brad caminó hacia mí con las manos al frente, despacio. Mi amor, déjame explicarte. Tomé unas copas. Vine a ver a Ashley porque estaba preocupado por ti. Ella me dijo que andabas rara y... ¿Estabas solo en casa hace 10 minutos? Le pregunté. Se quedó callado. Te marqué hace 10 minutos. Me dijiste que estabas solo en tu casa, terminando trabajo en la oficina. Saqué el teléfono y se lo enseñé, con el registro de la llamada en la pantalla. Y a Ashley también le marqué. Me dijo que estaba sola, que ya se había acostado. Ashley se llevó la mano a la boca. Camila, por favor, susurró. 83 videos, dije sin levantar la voz. Los tengo todos. El del concierto, el de mi cumpleaños 23, cuando subí por el pastel, el de la tormenta, la noche que manejé hasta acá con el agua a las rodillas para acompañarte porque pensé que tenías miedo, y el de hace una hora, el que subiste con esta misma bata, diciendo que Brad no tenía permitido regresar a su casa. El papá de Ashley se volteó hacia su hija. ¿Es verdad eso? Ashley no contestó. Empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran de miedo a haber sido descubierta. Yo la conocía desde los 7 años.
Sabía la diferencia. Mi papá seguía detrás de mí. No había dicho una sola palabra desde que abrí la puerta. Sentí su mano apretarme el hombro, fuerte, una vez. No era para detenerme. Era para decirme que estaba ahí. Brad, dijo él por fin, y su voz salió tan tranquila que dio más miedo que un grito. El lunes pasaba a mi oficina a las 9. Ya no hace falta. Brad palideció. Ricardo, espere. Déjeme hablar con usted a solas. El ascenso era esta semana, siguió mi papá, como si Brad no hubiera hablado. Director de marketing, lo habíamos decidido por Camila. Solo por Camila. A Brad se le doblaron las rodillas. Se agarró del respaldo del sillón. En ese momento entendió que no había perdido a una esposa. Había perdido todo lo que pensaba conseguir a través de ella. Yo me di la vuelta hacia las dos familias amontonadas en el pasillo. Esta era la sorpresa, dije. Perdón que no fuera una fiesta. La mamá de Brad estiró la mano hacia mí. Camila, hija, nosotros no sabíamos nada. Te lo juro, esto se puede arreglar. Ustedes se quieren... No me toque, dije. No con odio, solo con cansancio. Y no se puede arreglar. Caminé hacia el elevador. Atrás se quedó el ruido. La mamá de Ashley gritándole. El papá de Brad preguntando una y otra vez qué iba a pasar con el puesto. Brad repitiendo mi nombre como si decirlo muchas veces fuera a cambiar algo. Apreté el botón. Las puertas se cerraron y todo ese ruido se cortó de golpe. Bajé sola. El licenciado Foster me esperaba en el estacionamiento, junto al coche. ¿Grabó lo del puesto? Le pregunté. Todo, dijo. ¿Y la entrada? Con esto, el divorcio es trámite, señora Camila. Va a salir con la casa, las cuentas y una pensión que él va a estar pagando años. Asentí. Me subí al coche y me quedé un momento con las manos sobre el volante, sin arrancar. Las tenía firmes. Eso me sorprendió. Llevaba 2 días imaginando que cuando llegara este momento me iba a derrumbar, y en cambio sentía la cabeza más despejada que nunca. Mi papá se subió del lado del copiloto, cerró la puerta y soltó por fin todo el aire que había estado aguantando. Mañana mismo le quito el acceso a la oficina, dijo, y a Ashley el contrato. Lo que tú quieras, mija. Si quieres tomar tú el puesto de director, es tuyo. Te lo ganaste 1000 veces más que él. Miré por el parabrisas las luces del edificio. 3 años Brad había querido ese puesto. 3 años fingiendo que me amaba para llegar a la silla de mi papá. La idea de sentarme yo ahí, de caminar por esos pasillos donde todos lo conocían como mi marido, me dio náuseas. No, papá, dije. Volteó a verme, confundido. ¿No quieres el puesto? No quiero nada que tenga que ver con él. Ni su silla, ni su oficina, ni pasarme la vida siendo la hija del jefe, donde la mitad de la gente fue a mi boda con él. Arranqué el coche. Voy a hacer la mía. ¿La tuya? Mi propia firma. Marketing, igual que ellos. Pero mía. Desde cero, con mi nombre en la puerta. Mi papá se quedó callado un momento. Pensé que iba a decirme que estaba loca, que esas cosas no se deciden la misma noche. ¿Cuánto necesitas para empezar? Dijo en cambio. Lo miré. No te estoy pidiendo dinero. Ya sé que no me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo, pero como inversionista. No como tu papá. Quiero un porcentaje y quiero que me lo regreses con ganancias. Por primera vez en toda la noche, sonrió un poco. Porque sé que lo vas a lograr. Y prefiero estar de tu lado de la mesa cuando pase. Salí del estacionamiento. Por el retrovisor vi a Brad saliendo a la banqueta, buscándome con la mirada, descalzo todavía, sin entender que ya no había nada que buscar. No frené. Aceleré hacia la autopista, con un plan armándose solo en mi cabeza. Esa noche no dormí. Pero no por llorar. Me la pasé escribiendo nombres en una libreta. Las 5 mejores personas con las que había trabajado en mi vida. A la mañana siguiente, antes de las 8, ya le había marcado a 3. A las 8 de la mañana ya estaba bañada, vestida y sentada frente a la computadora. No había dormido, pero no me sentía cansada. Sentía algo que no reconocía desde hacía años. Ganas. Lo primero fue mandar mi renuncia. Yo también trabajaba en la empresa de mi papá, en el mismo piso que Brad, 2 cubículos más allá. Llevaba 6 años ahí, tragándome que me llamaran la hija del jefe cada vez que sacaba una buena campaña,
Como si el apellido hubiera hecho el trabajo y no yo. Escribí 2 líneas. Renuncio a partir de hoy. Gracias por la oportunidad. Le di enviar y cerré la laptop. Después agarré la libreta. Las 5 personas. Daniela, la mejor diseñadora que había conocido, harta de que le robaran el crédito. Marco, redactor, despedido el año pasado por pelearse con un cliente que tenía razón en pelearse. Sofía, que manejaba redes mejor que nadie y ganaba una miseria. Y 2 más. A las 3 de la tarde ya había hablado con las 5. A las 6, 4 habían dicho que sí. ¿Sin oficina, sin clientes, sin nada? Me preguntó Daniela por teléfono. ¿Y por qué te seguiría yo a eso? Porque conmigo tu nombre va a estar en el trabajo que hagas, y porque te voy a pagar más de lo que ganas ahorita, desde el primer mes. Se quedó callada un momento. ¿De dónde vas a sacar para pagarme más sin clientes? Eso es mi problema, no el tuyo. Tú solo dime si entras. Entro, dijo. El dinero venía de mi papá, pero no como regalo. Firmamos un papel esa misma semana, con el licenciado Foster de testigo. Él ponía el capital inicial. Yo le devolvía con intereses, y se quedaba con un porcentaje pequeño. Cuando le pregunté por qué lo hacía si podía perderlo todo, me dijo que en 30 años de negocios nunca había visto a nadie con la cara que yo tenía esa noche en el coche. La cara de alguien que ya había decidido. Renté un local chico en una zona en crecimiento al norte de la ciudad. Pisos de concreto pulido, una pared de ladrillo, ventanales grandes que dejaban entrar la luz dura de Texas. No era lujoso, pero era mío. El primer día puse con mis propias manos las letras en la puerta de vidrio. Mi nombre. No el de mi papá, no el de Brad. El mío. Brad se enteró rápido, claro. La empresa era un pueblo chico. Me marcó esa misma tarde. No contesté. Marcó otra vez. A la tercera, contesté solo para que dejara de sonar. ¿Es en serio? Dijo y se estaba riendo. ¿Vas a poner una agencia? ¿Tú sola? No estoy sola. Camila, por Dios, llevas un berrinche demasiado lejos. Vas a quemar el dinero de tu papá en 3 meses y vas a regresar arrastrándote. ¿Sabes cuántas agencias quiebran el primer año? Lo dejé hablar. Mientras hablaba, yo veía por el ventanal a Daniela acomodando su monitor en su escritorio nuevo, a Marco pegando con cinta una lista de pendientes en la pared. ¿Terminaste? Le pregunté cuando se calló. Camila, gracias por la llamada, Brad. Cuídate. Colgué. Me temblaba un poco la mano, no lo voy a negar. Una parte de mí, la parte que se había pasado 6 años buscando su aprobación, todavía quería gritarle que se equivocaba. Pero esa parte ya no mandaba. Las primeras semanas fueron duras de un modo que no esperaba. No era el trabajo, era el silencio del teléfono. Tienes un equipo bueno, una oficina bonita, y nadie sabe que existes. Hacíamos propuestas y no nos contestaban. Mandábamos correos a empresas y se perdían en bandejas de gente que nunca abría correos de nombres desconocidos. Marco fue el que dijo en voz alta lo que todos pensábamos. Una tarde aventó el plumón sobre la mesa y se talló la cara con las manos. Llevamos 3 semanas haciendo propuestas para nadie, dijo. ¿Hasta cuándo, Camila? Daniela no levantó la vista de su pantalla. Hasta que alguna pegue, contestó por mí. Y va a pegar. Le agradecí con la mirada. Ella ni se dio cuenta, pero esa frase suya me sostuvo esa semana entera. Una noche, sola en la oficina a las 11, mirando una hoja de cálculo con números que solo bajaban, me agarré la cabeza con las 2 manos y respiré despacio. No iba a llamar a mi papá a quejarme. No iba a darle a Brad la razón. Al día siguiente cambié la estrategia. Dejé de mandar correos fríos. Empecé a llamar, una por una, a las personas que me conocían de los 6 años en la empresa. No a las empresas, a las personas, a los gerentes de marca con los que había trabajado campañas, los que sabían que yo hacía el trabajo mientras Brad se llevaba las palmadas en la espalda. Camila, qué milagro. Oí que dejaste la empresa. Abrí la mía. Quería que lo supieras de mí y no por chisme. Algunos solo me felicitaron y colgaron, pero 3 me dijeron lo mismo, con distintas palabras, que ellos siempre habían sabido quién hacía qué, que les avisara cuando estuviera lista para recibir trabajo. Uno de ellos manejaba la cuenta más grande que Brad presumía como suya en la empresa de mi papá. Una cadena de tiendas departamentales con presencia en todo el sur del país. Me citó a un café un martes. No te prometo nada.
me dijo, removiendo el azúcar. Pero el contrato con la agencia de tu ex se renueva en 2 meses. Y para serte honesto, los últimos trabajos que nos entregaron fueron flojos. Mándame una propuesta. Si es buena, compites. Salí de ese café y me quedé parada en la banqueta 1 minuto entero, sintiendo el sol pegarme en la cara. No tenía la cuenta todavía, pero tenía una puerta abierta. La primera. Esa noche reuní al equipo y les dije que dejaran todo lo demás, que íbamos por la cuenta de las tiendas. Daniela levantó las cejas. Esa es la cuenta de Brad, dijo. Era, la corregí. Ahora es de quien la trabaje mejor, y esa vamos a ser nosotros. Trabajamos 18 días seguidos en esa propuesta. Daniela rehizo la identidad visual 3 veces hasta que quedó como ella quería. Marco escribió y tachó hasta que cada palabra tenía un porqué. Sofía armó un plan de redes que ninguna agencia grande se habría tomado la molestia de hacer para una cuenta que todavía no era nuestra. Yo no dormía mucho, pero comía con ellos en la mesa de la oficina, sobre cajas de pizza, y por primera vez en años me reía de verdad. El día de la presentación me puse un traje sastre azul marino. Nada de joyas, no las necesitaba. Entramos a la sala de juntas de la cadena de tiendas, y del otro lado de la mesa, junto al gerente que me había citado en el café, estaba sentado Brad. Lo habían invitado a defender la cuenta. La empresa de mi papá todavía la tenía, por 2 meses más. Cuando me vio entrar, se le borró la sonrisa. No sabía que ibas a estar aquí, me dijo en voz baja, acercándose mientras conectábamos la computadora. Es una licitación abierta, contesté sin mirarlo. Cualquiera puede competir. Brad presentó primero. Habló bonito, como siempre. Mucha palmada, muchas frases grandes, poca sustancia. Reciclaba ideas que habíamos hecho juntos hacía 2 años, y me di cuenta de que las presentaba como suyas porque ni siquiera recordaba que yo las había escrito. Después presentamos nosotros. Daniela mostró la identidad nueva. Marco leyó el concepto. Yo cerré con los números. ¿A quién le íbamos a hablar? ¿Cómo? ¿Y por qué la cuenta había estado perdiendo terreno con la otra agencia? No ataqué a Brad. No hizo falta. Solo puse los datos en la pantalla y los dejé hablar. El gerente nos llamó 3 días después. La cuenta es de ustedes, dijo. Bienvenidos. Colgué y me quedé viendo a mi equipo. Daniela soltó un grito. Marco se levantó tan rápido que tiró la silla. Sofía me abrazó. Yo no grité. Me senté despacio, puse las manos sobre el escritorio y respiré. La primera cuenta grande. La que Brad presumía como el trofeo de su carrera. Ahora era nuestra. La noticia corrió rápido. Otros gerentes que me conocían empezaron a llamar. No todos, pero los suficientes. En 3 meses teníamos 5 cuentas. Contraté a 2 personas más. La empresa de mi papá, mientras tanto, empezó a perder clientes que se iban detrás del trabajo, no detrás del apellido. Por esos días me llegó un mensaje de Ashley, el primero en meses. Camila, necesito hablar contigo. Por favor. No contesté. Una semana después llegó otro, más largo. Decía que había perdido el trabajo, que sus papás se habían regresado a su ciudad sin despedirse de ella, que estaba sola, que yo era la única que de verdad la había querido en toda su vida. Lo leí 2 veces, sentada en mi escritorio, con el aire acondicionado zumbando y el café enfriándose en la mano. Por un segundo me acordé de la niña de 7 años que me seguía a todos lados, la que dormía en mi cuarto cuando sus papás se peleaban. Y me dolió. De verdad me dolió. Después me acordé de la bata negra, de su voz diciendo, ¡qué emoción!, en el video del día de mi cumpleaños. Borré el mensaje, bloqueé el número y seguí trabajando. No por venganza, porque ya no me quedaba nada que darle. Brad apareció en mi oficina sin avisar un viernes en la tarde. Lo vi llegar por el ventanal, bajándose de su coche, arreglándose el saco. La recepcionista me preguntó si lo dejaba pasar. Le dije que sí. Entró mirando todo, los escritorios llenos, la pizarra cubierta de campañas, la gente trabajando. Vaya, dijo. Sí lo lograste. ¿Eso viniste a decirme? Se sentó sin que lo invitara. Se quedó callado un momento, jugando con sus llaves. Camila, cometí el error más grande de mi vida. Lo sé. Lo de Ashley no significó nada. Fue una estupidez. Tú y yo construimos algo. Llevamos años juntos. Podemos arreglarlo. Podemos hasta trabajar juntos.
tú y yo. Imagínate la agencia que armaríamos. Lo miré. Y lo raro fue que no sentí rabia. No sentí nada parecido a lo que me imaginé que sentiría en este momento. Solo lo vi pequeño, sentado en mi oficina, ofreciéndome regresar a la vida de la que apenas me estaba liberando. ¿Sabes qué es lo que de verdad te duele, Brad? Le dije. No haberme perdido a mí. Es que ahora trabajo por mi cuenta y la cuenta que te hacía sentir importante es mía. Eso es lo que no aguantas. Eso no es justo. Lo justo, dije, habría sido no acostarte con mi mejor amiga 83 veces y grabarlo. Se le puso roja la cara. Llevo 2 meses durmiendo en casa de mis papás, soltó, y por fin sonó honesto. Ashley y yo terminamos. Cada quien se echa la culpa. Mis papás no me hablan. En el trabajo me bajaron de proyectos. Lo perdí todo, Camila. Sí, dije. Lo perdiste. No lo dije con crueldad. Lo dije porque era cierto. Me levanté y abrí la puerta de la oficina para que saliera. El licenciado Foster te mandó los papeles del divorcio el lunes, agregué. Fírmalos. Es lo único que tú y yo tenemos que arreglar ya. Brad se levantó despacio. En la puerta se detuvo, como esperando que yo dijera algo más, que le diera una rendija. No se la di. Salió, y por el ventanal lo vi quedarse parado junto a su coche un rato largo antes de subirse y arrancar. Daniela se asomó a mi oficina. ¿Todo bien? Todo bien, dije. Y por primera vez desde aquella noche en el departamento de Ashley, era verdad. Esa tarde Foster me llamó para confirmar que la casa y las cuentas ya estaban a mi nombre. Brad no había peleado nada. Con los videos y la grabación de aquella noche, su abogado le había dicho lo mismo que yo ya sabía, que no tenía con qué. Colgué. Miré el contrato de las tiendas enmarcado en la pared y pensé que la vida tenía una forma curiosa de poner las cosas en su lugar. No por venganza, por trabajo. El primer año de la agencia cerró con 12 cuentas y un equipo de 11 personas. Tuvimos que mudarnos a un local más grande, 2 pisos arriba en el mismo edificio. Esta vez la puerta de vidrio la mandé a hacer con un letrero de metal cepillado. Daniela ya era directora creativa. Marco tenía su propio equipo de redacción. Sofía manejaba a 3 personas. Yo dejé de dormir en la oficina y empecé a dormir en mi casa otra vez. La casa que había sido de Brad y mía y que ahora era solo mía. De la empresa de mi papá me llegaban noticias sin buscarlas. La cuenta de las tiendas no fue la única que se vino conmigo. En un año perdieron a casi la mitad de sus clientes grandes. Mi papá no me lo reprochaba, al contrario. Una noche, cenando, me dijo que llevaba 30 años construyendo esa empresa con la idea de heredársela a alguien que la cuidara, y que se había dado cuenta tarde de que esa persona siempre fui yo, no el yerno que se sentaba a su mesa en Navidad. Véndela, le dije. Se rió, pensando que bromeaba. Hablo en serio, papá. Véndela mientras todavía vale. Y descansa. Tú ya construiste lo tuyo. Yo ya estoy construyendo lo mío. No me contestó esa noche, pero meses después me llamó para decirme que había empezado a buscar comprador. ¿Sabes qué es lo más raro? Me dijo por teléfono. Brad se casó contigo soñando con sentarse en mi silla algún día, y al final esa silla se la voy a vender a un extraño, mientras tú levantas la tuya, con tu propio apellido escrito arriba. El que tanto quiso no le sirvió de nada. El que tú nunca pediste te lo ganaste sola. No supe qué contestar. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, oyéndolo respirar, y por primera vez en mi vida sentí que mi papá me veía de verdad. No como su hija, como alguien. A Brad lo bajaron de puesto 2 veces en ese año. De la promoción que nunca llegó pasó a coordinar cuentas chicas, las que nadie quería. Me enteré por un excompañero que cuando se mencionaba mi nombre en las juntas, Brad se levantaba y salía por un café. No aguantaba oírlo. El hombre que se había casado conmigo para subir, ahora bajaba cada vez que yo subía. Lo vi en persona una sola vez ese año, en una premiación de la industria. Antes íbamos juntos a esas cenas, y él se paseaba entre las mesas saludando a todos como si el salón fuera suyo. Esta vez la que subió al escenario fui yo. La agencia ganó en la categoría de campaña del año, por el trabajo de las tiendas. Daniela y yo recogimos el premio entre aplausos. Cuando bajé, con la estatuilla todavía fría en la mano, lo vi parado junto a la barra, solo, con una copa a medio tomar. Caminó hacia mí. Yo no me moví. «Felicidades», dijo. «Te lo mereces». «Gracias».
Se quedó ahí, buscando qué más decir. La gente pasaba a mi lado a felicitarme, y a él ni lo volteaban a ver. Lo noté en cómo se encogía cada vez que alguien decía mi nombre en lugar del suyo. Antes este salón era mío, dijo, con una risa seca. Los salones no son de nadie, Brad. Son de quien trabaja para estar en ellos. Le di la espalda y regresé con mi equipo. No volteé otra vez. No hizo falta. De Ashley supe por su mamá, que un día me marcó de un número que no reconocí. Contesté pensando que era un cliente. Camila, soy la mamá de Ashley. Me quedé fría con el teléfono en la oreja. Sé que no tengo cara para llamarte, dijo, y la voz le temblaba. Solo quería... no sé. Decirte que vi lo que hiciste. La agencia. Todo. Y que cuando mi hija nos presumía hace años que era exitosa, que tenía un trabajo importante y un departamento bonito, resulta que nada de eso era de ella. Era tuyo. Tú se lo dabas. Nunca supimos. No dije nada. La dejé hablar. La corrieron del trabajo porque sin la recomendación que la sostenía no daba el ancho. Perdió el departamento. Está viviendo con una amiga, de prestado. Y la otra noche, peleando, me gritó que la única persona que de verdad la había cuidado en su vida eras tú, y que ella te lo pagó así. Sentí un nudo en la garganta, pero no por Ashley, por la niña que esa mujer había abandonado de chica y que después yo terminé criando como pude, hasta que creció y mordió la mano que la cargaba. ¿Por qué me cuenta todo esto?, pregunté. Porque alguien tiene que reconocerte que la cuidaste. Su papá y yo no lo hicimos. Y mira en lo que terminó. Hizo una pausa larga. No te estoy pidiendo que la perdones. Solo... gracias. Por todos los años que tú fuiste para ella, lo que nosotros no fuimos. Colgó antes de que yo pudiera contestar. Me quedé sentada un rato en el coche, en el estacionamiento de la oficina, con el motor apagado. No sentí triunfo. No me dieron ganas de celebrar que la vida de Ashley se había caído a pedazos. Lo que sentí fue un cansancio viejo soltándose por fin, como cuando dejas en el piso una caja que llevabas cargando tanto tiempo que ya ni sentías el peso. Toda mi vida había cargado gente. A Ashley desde los 7 años. A Brad durante 6 años de matrimonio. Había confundido el cargar con el querer. Había pensado que valía por lo que daba, por cuánto aguantaba, por a cuánto sostenía. Subí a la oficina. Daniela me estaba esperando con una sonrisa enorme y una carpeta en la mano. No te lo vas a creer, dijo. Acaba de entrar un correo. Es de la cadena hotelera, La Nacional. Quieren reunión. Quieren que les llevemos una propuesta para toda su campaña del próximo año. Era la cuenta más grande que habíamos tenido enfrente. Más grande que las tiendas. Más grande que cualquier cosa que la empresa de mi papá hubiera manejado. La miré. Miré la carpeta. Miré por el ventanal el letrero de metal con mi nombre. Junta a todos en la sala, dije. Empezamos hoy. La cuenta de la cadena hotelera no se ganaba con suerte. Se ganaba con meses de trabajo. Y eso fue exactamente lo que le metimos. Dormí poco otra vez. Pero esta vez no era el insomnio de la rabia. Era el de las ganas. Hubo un momento, a 2 semanas de la presentación, en que casi se nos cae todo. El concepto que habíamos armado durante un mes dejó de convencerme. Reuní al equipo un viernes en la noche y les dije que empezáramos de cero. Marco aventó el lápiz contra la mesa. Daniela me miró como si estuviera loca. ¿De cero? ¿A 2 semanas? Dijo. Lo que tenemos es bonito, contesté. Pero no es cierto, y este señor huele lo bonito a kilómetros. Trabajamos los 14 días que quedaban casi sin parar, viviendo de café y de comida para llevar. Lo que salió fue lo mejor que esa agencia había hecho. El día de la presentación final entramos a un piso 30 con vista a todo Houston. Del otro lado de la mesa había 6 directivos y el dueño de la cadena, un hombre mayor que escuchaba más de lo que hablaba. Daniela presentó la idea. Marco la contó. Sofía mostró cómo se vería en cada pantalla, en cada calle, en cada teléfono del país. Yo cerré. Cuando terminé, el dueño se quedó callado un momento, con los dedos cruzados sobre la mesa. En 30 años me han presentado muchas campañas, dijo. Casi todas me quieren vender lo bonita que es la agencia. Ustedes son los primeros en años que me vinieron a hablar de mi negocio, no del suyo. Se levantó y me estiró la mano. La cuenta es de ustedes. Bienvenidos. La firma del contrato quedó para el viernes siguiente. Ese mismo viernes pasó algo que yo no había planeado.
Una de esas coincidencias que la vida arma sola. En la mañana, antes de ir a firmar, el licenciado Foster me llamó. «Hoy es el día», dijo. «Brad firma su parte del divorcio esta tarde. Quedó todo cerrado. La casa, las cuentas, la pensión. A partir de hoy, ya no estás casada con él». Me quedé con el teléfono en la mano, parada en mi cocina, viendo por la ventana el jardín de la casa que ahora era solo mía. El mismo día, él firmaba el final de lo que destruyó. Yo firmaba el principio de lo que construí. Llegué a la oficina de la cadena hotelera a mediodía. Firmé el contrato más grande de mi carrera con una pluma negra, despacio, leyendo cada hoja. Daniela me apretó el hombro. Marco tomó una foto. Cuando salí del edificio, el sol de Texas pegaba duro sobre el concreto y tuve que entrecerrar los ojos. En la banqueta saqué el teléfono y le marqué a mi papá. «Firmé», le dije. «¿Cuál de las dos cosas?», preguntó, porque él también sabía las fechas. «Las dos». Se rió. Una risa de orgullo, de las que no le oía desde que era niña. «Ven a cenar el domingo», dijo. «Quiero brindar contigo». Colgué y me quedé un momento en la banqueta. Pensé en la mujer que 2 años atrás había manejado bajo una tormenta, con el agua a las rodillas, para acompañar a una amiga que en ese momento estaba en una cama de hotel con su marido. Pensé en la mujer que se quedó parada en una puerta con una llave en la mano, sin gritar, sin llorar, conteniendo el mundo entero. No le tengo lástima a esa mujer, pero tampoco quiero volver a ser ella, la que medía su valor por cuánto aguantaba, la que confundía cargar gente con ser querida. Esa noche el equipo cerró la oficina temprano y nos fuimos los 11 a cenar a un lugar ruidoso. Brindamos con cerveza, sin discursos, riéndonos de lo lejos que habíamos llegado desde aquellas 3 semanas mandando propuestas para nadie. Daniela levantó el vaso. «Por la que no quebró en 3 meses», dijo. Todos se rieron. Yo también, hasta que me dolieron las mejillas. El domingo fui a cenar a casa de mis papás. Mi mamá hizo mole, el que solo hace cuando está contenta. Mi papá abrió una botella de vino que llevaba años guardando para una ocasión. Levantó la copa y antes de decir nada, se le quebró la voz. «Perdóname», dijo, «por todos los años que dejé que te llamaran la hija del jefe. Por no decir nada cuando ese hombre se llevaba el crédito de tu trabajo enfrente de mí. Lo vi y me quedé callado, porque era más fácil. Ya pasó, papá. No quiero que ya pase, quiero decirlo». Me miró a los ojos. «La mejor decisión de negocios de mi vida fue invertir en ti. Y no por lo que me regresaste, por ver en quién te convertiste cuando dejaron de cargarte y tú dejaste de cargar a todos». Chocamos las copas. Mi mamá lloraba en la cocina, de las buenas. Mi papá me sirvió él mismo el plato, como cuando era niña, y no me soltó la mano en toda la sobremesa. Comimos hasta tarde. Por primera vez en años, esa mesa se sintió como una mesa, no como un juicio. Ashley nunca me volvió a buscar. Lo último que supe fue por su mamá. Esa única llamada. Brad se cambió de empresa al año, a una más chica, en otra ciudad. No pregunto por él. No necesito saber. La gente que te subestima te termina haciendo el favor más grande de su vida. Te obliga a descubrir de qué estás hecha cuando ya no tienes a nadie que te cargue ni a nadie a quien cargar. Hoy manejo un coche que pagué con mi trabajo, no con el apellido de mi papá ni con el sueldo de un marido. Paso casi todos los días frente al edificio donde estaba la empresa que Brad soñó con heredar. Ahora tiene el logo de otra compañía, la que se la compró. La mía está a 2 colonias más allá, con mi nombre en metal sobre la puerta de vidrio. No lo puse ahí para que él lo viera. Lo puse porque me tomó 34 años entender que ese nombre siempre fue suficiente y que nunca necesité que nadie me lo confirmara. Mi hermana menor, Dana, siempre había sido la estrella de cada reunión familiar. Mientras crecíamos, eso nunca me molestó de verdad. Cuando se comprometió, la boda se volvió de inmediato lo único de lo que hablaba la gente. Mi hija Renata tenía 17 años en ese entonces y llevaba horneando desde los 12. Nada de mezclas de caja. Pasteles de verdad, de esos por los que la gente se ofrecía a pagar. Así que cuando Dana le pidió que hiciera el pastel de la boda como su regalo, Renata lo tomó como un trabajo. Pasó meses dibujando diseños, probando recetas y horneando pisos de práctica cada fin de semana. Dana fue a 3 degustaciones en la mesa de nuestra cocina y aprobó cada detalle. Por un tiempo, todo parecía perfectamente normal. Entonces, una tarde, Dana me invitó a tomar un café.
Al principio hablamos del trabajo, de la familia, del acomodo de las mesas. Luego dejó su taza sobre la mesa y dijo, «Hay algo que necesito decirte». Levanté la vista. «¿Qué pasa?». Evitó mirarme a los ojos. «Decidimos que la boda va a ser solo para adultos». Fruncí el ceño. «¿Solo adultos?». Asintió. «Nada de invitados menores de 18». Me tomó un segundo. «Renata tiene 17». «Lo sé. Cumple 18 en 3 meses». «Lo sé». La miré fijamente. «Ella está haciendo tu pastel». Dana hizo un gesto con la mano. «Obviamente puede seguir haciendo el pastel, solo que no puede quedarse a la recepción». Me quedé ahí sentada tratando de procesarlo. Para ella, Renata no era una invitada. Era una proveedora. Hice una sola pregunta. «¿Renata lo sabe?». «No», asentí. «Bien». Dana se veía aliviada. «Sabía que ibas a entender». Pagué mi café. Me levanté y me fui. Esa noche, Renata estaba haciendo flores de práctica con la duya en la barra de la cocina. Me senté frente a ella. «Mi amor, no vamos a ir». Levantó la vista. «¿Qué pasó?». Le conté exactamente lo que Dana había dicho. Nada más, nada menos. Renata se quedó mirando las flores y asintió. «Está bien». Deslizó su carpeta de diseños dentro de un cajón. Esa sola palabra me pegó más fuerte que cualquier discusión. Nunca volvió a mencionar la boda. Una semana después, Dana llamó. «¿A qué hora entregan el pastel?». «No lo entregan». «¿Cómo que no?». «No lo entregan. No hay pastel». Silencio. Luego. «Espera. ¿Es en serio?». «Dijiste que solo adultos. Renata es una niña». Del otro lado hubo un silencio largo. Escuché a Dana respirar por la nariz, ese sonido corto que hacía cada vez que estaba a punto de gritar. «No me puedes hacer esto. Faltan 9 días». «Sé exactamente cuántos faltan». Renata los contó cuando todavía creía que iba a estar ahí. «El pastel ya estaba acordado. Es mi regalo de bodas, tú misma lo dijiste». «Un regalo no se cobra echando a la persona que lo hace. Adiós, Dana». Colgué. Me quedé parada junto a la estufa con el teléfono todavía caliente en la mano. En la barra seguía un molde de práctica de Renata, con una flor de azúcar a medio terminar que ya nadie iba a usar. La tiré a la basura yo misma, antes de irme a dormir. No quería que mi hija la encontrara por la mañana. Pensé que ahí terminaba. Me equivoqué. Dana me llamó 4 veces en los días siguientes. Las primeras 2 las dejé sonar hasta que se cansó. La tercera la contesté solo para oírla cambiar de táctica. «Mira, podemos arreglar esto como adultas», dijo con esa voz dulce que ponía cuando quería algo. «Renata entrega el pastel temprano, antes de que lleguen los invitados. Nadie la ve, nadie pregunta. Le pago lo que ella quiera, el doble si hace falta». «No es por el dinero». «Entonces, ¿por qué?». «Porque le dijiste a mi hija que no es lo bastante buena para sentarse a tu mesa, pero sí lo bastante buena para servirte. Esas 2 cosas no caben en la misma boda». Hubo una pausa. Después, más bajo, casi en un susurro. «Tú no entiendes la presión que tengo. La familia de Brad es distinta. Tienen dinero de verdad. La mamá de Brad, Catherine, organizó casi todo, y fue ella la que dijo que nada de menores en la recepción. Yo solo lo acepté. Ahí estaba, por fin la verdad, o al menos un pedazo». «¿Y les dijiste a los Bennett que la persona del pastel era tu sobrina de 17 años?» El silencio del otro lado fue toda la respuesta que necesitaba. «No», admitió por fin. «Les dije que lo encargué con una repostería del centro. Una cara, de esas que salen en las revistas. Hasta les di el nombre de un lugar que encontré en internet. Solté una risa seca, de esas que salen sin permiso. No fue de gusto. Entonces no solo corriste a Renata, la borraste. Hiciste como si su trabajo fuera de un desconocido, con tal de no decirles a tus suegros que tu propia familia hornea pasteles en la cocina de su casa. No lo digas así. ¿De qué otra forma se dice, Dana?» Catherine no lo entendería. Para esa gente, una boda es una vitrina. Todo tiene que verse perfecto. Todo tiene que venir del lugar correcto. Una sobrina con talento no es lo correcto, pero una factura cara, sí. Por favor, solo el pastel. Te lo ruego. Voy a colgar.
Tu boda es tu problema. El pastel nunca fue parte de él. Si no llega pastel, Catherine va a preguntar. Va a querer ver la factura de esa repostería. Esa mujer revisa cada gasto. Si descubre que inventé el nombre, si se da cuenta de que mentí en algo tan tonto, entonces le mentiste a la mujer equivocada. Colgué otra vez. Y esa noche apagué el teléfono por completo. Más tarde entré al cuarto de Renata. Estaba acostada con la laptop sobre las piernas, viendo a un chef armar un pastel de 6 pisos. No videos de la boda, no mensajes para su tía, solo técnica. ¿Quién era? Preguntó sin voltear. En el teléfono. Tu tía. ¿Todavía quiere el pastel? Ya no importa lo que quiera. Renata cerró la laptop y se quedó mirando el techo un momento. Mamá, ¿puedo preguntarte algo y me contestas de verdad? Siempre. ¿Hice algo mal? En las degustaciones, en los diseños. ¿Por eso no me quieren ahí? Se me cerró la garganta. Me senté en la orilla de su cama y le puse la mano en el tobillo, por encima de la cobija. No. Hiciste todo perfecto. 3 veces te sentaste con ella y aprobó cada detalle. Esto no es por ti. Es por gente que necesita aparentar que su vida es más grande de lo que es. Tú no tienes nada que ver con eso. Asintió despacio. No lloró. Hacía tiempo que había dejado de llorar por esa familia. Está bien, dijo otra vez. Esa palabra suya, corta, que siempre cerraba el tema. Pero antes de apagar la luz, estiró el brazo, abrió el cajón de la mesa de noche y sacó la carpeta de diseños que había guardado la semana anterior. No la abrió. Solo la dejó sobre el escritorio, a la vista, como quien deja lista una herramienta para el día siguiente. No le conté lo de la mentira. No le dije que su tía había inventado una repostería con tal de no pronunciar su nombre frente a los Bennett. Hay cosas que una madre se guarda. Pero yo no las olvidé. La boda fue el sábado siguiente. No fuimos, por supuesto. Pasé la mañana con Renata haciendo pan de plátano, las dos con harina hasta los codos y la radio puesta, fingiendo que era un sábado cualquiera. La casa olía a vainilla y a plátano maduro, y por primera vez en semanas mi hija tarareaba mientras batía la mezcla. A las 7 de la noche, cuando supe que la recepción ya había empezado en aquel salón del club de los Bennett, me serví un café y me senté junto a la ventana. En algún momento de esa noche, alguien iba a preguntar por el pastel de 6 pisos que Dana había prometido. Alguien iba a buscar la factura de una repostería que no existía. Y la mentira que mi hermana había contado para quedar bien con su nueva familia se iba a quedar sola, en medio del salón, sin nadie que la sostuviera. Yo no tuve que hacer nada. Solo tuve que decir que no. El teléfono volvió a sonar a las 9:20. Lo había dejado boca abajo sobre la mesa, junto a la taza de café ya frío. Pensé en no contestar, pero vi el nombre en la pantalla. Marisol, mi prima, la única de la familia que me había llamado para preguntar si Renata estaba bien después de todo el asunto. Bueno, no vas a creer lo que está pasando aquí. Hablaba bajito, como quien se esconde en un pasillo. Estoy en el baño del salón. Salí nada más para llamarte. ¿Qué pasó? El pastel, Claudia. No hay pastel. Me quedé callada. Afuera, un coche pasó despacio por la calle y las luces barrieron la pared de la sala. Ya lo sabía, dije. Renata no lo hizo. No, no entiendes. Dana le dijo a toda la gente que el pastel venía de una repostería del centro. Una de esas finas. Lo repitió en la cena, presumiendo que era de 6 pisos, que le había costado una fortuna. ¿Y? Y la mamá de Brad, la señora Catherine, quiso verlo para las fotos. Preguntó a qué hora lo traían. Dana dijo que hubo un problema con la entrega, que la repostería canceló a último minuto. Me imaginé la cara de mi hermana, esa sonrisa tiesa que ponía cuando algo se le salía de las manos. Pero aquí está lo bueno, siguió Marisol. Una amiga de la señora Catherine, una que organiza eventos, dijo que ella conocía todas las reposterías buenas de Houston y que jamás había oído ese nombre. Le pidió a Dana el teléfono del lugar para reclamarles. Y Dana no supo qué contestar. Se puso roja, Claudia. Roja hasta las orejas. Cerré los ojos. Casi podía oír el silencio incómodo de esa mesa, los cubiertos quietos sobre los platos. ¿Y Brad? Brad se le acercó y le preguntó por lo bajo de dónde iba a salir el pastel entonces. Dana le dijo que no se preocupara, que mañana compraba uno para las fotos.
pero Brad insistió. Le dijo, y lo escuché clarito porque yo estaba en la mesa de al lado. Tú me dijiste que ya estaba pagado. Me enseñaste hasta la cotización. Una cotización. Había inventado hasta una cotización. Espérate, ¿qué hay más? Dijo Marisol. Tu mamá está aquí. Se me apretó el estómago. Mi madre. Claro que la habían invitado a ella. Madre de la novia. A ella sí. ¿Qué está haciendo? Nada todavía. Pero lleva media hora sentada en la mesa de atrás con una cara. Tú la conoces. La cara de cuando ya se hartó y va a decir algo. Marisol, no la dejes. Ya se paró, espérame, espérame. Por el teléfono me llegaba todo entrecortado. El murmullo del salón, una canción lenta de fondo, el tintineo de las copas, y de pronto la voz de mi madre, firme, sin necesidad de gritar, abriéndose paso por encima del ruido. El pastel lo iba a hacer Renata, mi nieta, la niña que ustedes no dejaron entrar porque tiene 17 años. Iba a ser su regalo de bodas. No existe ninguna repostería. Silencio. Un silencio que cruzó toda la distancia y llegó hasta mi sala, hasta el teléfono pegado a mi oreja. «Dios mío», susurró Marisol. Se le cayó el teatro encima. Escuché a alguien arrastrar una silla. Después la voz de Brad, ahora más fuerte, ya sin cuidar las formas. «¿Una sobrina? ¿Corriste a una sobrina tuya? ¿Y me hiciste inventar una historia de una repostería que no existe?» Dana dijo algo que no alcancé a oír. Brad la cortó en seco. «Delante de mi madre, Dana. Me hiciste quedar como un mentiroso delante de mi madre, el día de mi boda». «Claudia», dijo Marisol, casi sin aire, «esto se va a poner feo». Catherine también se levantó. «Te llamo mañana». Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, el café frío al lado, la casa en completo silencio. No sentí lo que pensé que iba a sentir. No fue alegría, no fue ganas de festejar. Fue algo más pesado y más quieto, como cuando por fin bajas al suelo una caja que cargaste demasiado tiempo, y los brazos te siguen temblando un rato. Mi hermana llevaba toda la vida siendo la estrella de cada reunión. Y le había bastado una sola tarde para tirar ella sola, con sus propias manos, todo lo que tanto quería aparentar frente a esa gente. Subí a ver a Renata. Dormía con la luz del pasillo colándose por la puerta entreabierta, la respiración pareja, un brazo colgando fuera de la cama. La carpeta de diseño seguía sobre el escritorio, justo donde la había dejado la noche anterior. No sabía nada de lo que acababa de pasar. No sabía que su abuela acababa de pronunciar su nombre en medio de aquel salón, delante de los Bennett, delante de todos. No sabía que su nombre, ese que su tía había borrado de una cotización inventada, ahora estaba flotando sobre la mesa de honor sin que nadie pudiera taparlo. Le acomodé la cobija sobre el hombro. Decidí que se lo iba a contar. Pero no esa noche. Esa noche la dejé dormir. Apagué la luz de la cocina. Cuando ya subía las escaleras, el teléfono vibró una vez en mi mano. Un mensaje de un número que no tenía guardado. «Hola, soy Brad, el esposo de Dana. Disculpe la hora. ¿Podemos hablar mañana? Necesito entender qué fue lo que pasó de verdad. Toda la historia». Me quedé mirando la pantalla en la oscuridad de la escalera. El hombre con el que mi hermana se había casado esa misma tarde me estaba escribiendo a mí, de noche, para que yo le contara la verdad sobre su propia esposa. Escribí una sola palabra. Mañana. Y no agregué nada más. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí de corrido. Sin pensar en bodas, sin pensar en pasteles. Soñé, no me acuerdo con qué, pero desperté descansada. Abajo, en la cocina, todavía olía un poco al pan de plátano que Renata y yo habíamos horneado por la mañana, como si la casa hubiera decidido quedarse con ese olor en vez del otro. Brad llegó a las 11 de la mañana del domingo. Le había dado la dirección de una cafetería cerca de la casa, una sin pretensiones, de esas con sillas de plástico y el café en vaso de cartón. No quería tenerlo en mi cocina. Todavía no. Mi cocina era de Renata, y ese hombre no tenía nada que hacer ahí. Lo reconocí enseguida, aunque solo lo había visto 2 veces. Alto, de camisa planchada, con esa cara de niño bien que tienen los hombres que crecieron sin que les faltara nada. Pero traía los ojos hinchados y la barba de un día. La camisa era la misma de la boda, o una igual. No parecía un hombre recién casado. Parecía alguien que no había dormido. «Gracias por venir», dijo, y se quedó de pie hasta que le señalé la silla de enfrente. «Tú pediste hablar.
Aquí estoy. Se sentó. Le dio vueltas al café sin tomarlo, con esa cucharita de plástico que rechinaba contra el vaso. Necesito que me cuente qué pasó. La versión de Dana cambia cada vez. Anoche, después de la boda, le pregunté 3 veces, y me dio 3 respuestas distintas. Que fue un malentendido. Que usted exageró. Que la repostería de verdad existió y se echó para atrás. Ya no sé qué creer. No vine a hablar mal de mi hermana, dije. Es tu esposa. Eso es tu problema ahora, no el mío. Pero me preguntaste la verdad, así que te la voy a dar, sin adornos. Después haces con ella lo que quieras. Asintió. Mi hija Renata tiene 17 años. Hornea desde los 12. Empezó con una caja de mezcla y un molde viejo mío, y de ahí no paró. Dana le pidió que hiciera su pastel de bodas, de regalo. No fue idea nuestra. Fue de ella. Vino a la casa, abrazó a Renata, le dijo que confiaba en ella más que en cualquier repostería. Y Renata se lo tomó en serio, como un trabajo de verdad. Saqué el teléfono. Tenía las fotos guardadas, no las había borrado. Estas son las 3 degustaciones. En mi cocina. Esta es Dana probando el de vainilla con frambuesa. ¿Ves su cara? Ella eligió ese. Aprobó el diseño, los 6 pisos, las flores de azúcar. 3 veces vino a mi casa y 3 veces dijo que era perfecto. Brad miró las fotos en silencio. En una se veía a Dana riendo, el tenedor en la boca, el brazo sobre el hombro de Renata. Mi hija no durmió 3 noches seguidas practicando esas flores, seguí. Se le agrietaban los dedos de tanto apretar la duya. Las tiró a la basura como 20 veces hasta que le salieron. Todo para tu boda, para el regalo de su tía. Brad dejó el teléfono sobre la mesa, despacio, como si quemara. 2 semanas antes de la boda, seguí. Dana me invitó a un café, igual que este, y me dijo que la recepción era solo para adultos, que Renata podía hacer el pastel, pero no quedarse, que entrara por la cocina, lo dejara y se fuera. Como el repartidor. Brad cerró los ojos un momento. La regla del solo adultos. Empezó. La puso tu madre. Eso me lo dijo Dana después. Pero tu madre no le pidió que humillara a una niña. Eso lo decidió Dana sola. Y para que tu familia no preguntara por qué de pronto no había pastel de la sobrina, inventó una repostería. Le puso nombre. Hasta una cotización falsa, según oí anoche. La cotización me la enseñó a mí, dijo en voz baja. La imprimió. Yo la metí en la carpeta de gastos de la boda. Le dije a mi mamá que era el mejor lugar de Houston. Defendí ese nombre en la cena de ensayo. Soltó el aire por la nariz. Defendí una mentira sin saberlo. Se talló la cara con las 2 manos. ¿Por qué? Dijo, más para sí mismo que para mí. Solo tenía que decirme la verdad. Yo habría dejado entrar a la niña. A nadie le importaba un menor en la mesa. Eso lo arreglábamos. ¿Por qué inventar todo esto? Porque mi hermana lleva toda la vida vendiendo una imagen, dije. Y una sobrina de 17 que hornea en la cocina de su hermana no cabía en esa imagen. Así de simple, así de feo. Mira, dije, más tranquila. No te conté esto para que pelees con ella. Te lo conté porque preguntaste. Lo que hagas con tu matrimonio es cosa tuya. Yo ya hice lo único que tenía que hacer. Saqué a mi hija de en medio. ¿Cómo está ella? Renata. La pregunta me agarró desprevenida. Está bien. Mejor que todos ustedes, te diría. ¿Puedo? No sé, disculparme con ella. No, no te conoce y no te necesita. Lo último que mi hija necesita es que el esposo de su tía aparezca a sentirse mejor consigo mismo. Si quieres hacer algo, hazlo con tu esposa. No con mi hija. Brad bajó la mirada y asintió despacio. Por primera vez no parecía el niño bien de camisa planchada. Parecía un hombre que acababa de entender en qué familia se había metido el día anterior, vestido de novio. Una cosa más, dijo antes de que me levantara. Mi mamá quiere ver ese pastel, el diseño. Dice que si era tan bueno como dicen, le gustaría saber qué se perdió. Dile a tu mamá que el diseño es de Renata, y que Renata ya no regala nada. Pagué mi café, igual que aquella otra vez con Dana, y me fui sin darle la mano. Cuando llegué a la casa, Renata estaba en la cocina, con el delantal puesto y las manos llenas de harina hasta las muñecas. Había prendido el horno. El cuarto estaba tibio y olía a mantequilla. En la barra tenía la carpeta de diseños abierta, pero no en la página del pastel de Dana, sino en otra que yo no había visto. Un pastel distinto,
Más sencillo, con un dibujo nuevo a lápiz y unas medidas anotadas al margen. ¿Y eso?, pregunté. La señora del 6 me pidió uno para el bautizo de su nieto, dijo sin levantar la vista. Me va a pagar $80. ¿80? Yo le dije 60. Ella insistió en 80. Se encogió de hombros. Dice que vio el de práctica que le regalé en Navidad y que no se le ha olvidado el sabor. No le pregunté por la boda. No me preguntó dónde había estado yo toda la mañana, ni con quién. Mi hija ya había dado vuelta a la página. Mientras su tía pasaba la peor noche de su vida en aquel salón, y mientras el esposo de su tía me buscaba para entender en qué se había metido, Renata ya estaba cobrando su primer pedido de verdad. $80, el primero de muchos. Me quedé en la puerta de la cocina mirándola batir la mezcla, el codo subiendo y bajando, la harina pegada en su mejilla, y por primera vez en mucho tiempo no sentí coraje. Sentí otra cosa, algo parecido al alivio, callado y tibio, como el calor que salía del horno. Las semanas siguientes me llegaron en pedazos, casi siempre por Marisol, que Catherine no le dirigía la palabra a Dana en las comidas de los domingos, que Brad se había ido 3 días a casa de un amigo y había regresado sin dar explicaciones, que en la familia de él ya nadie hablaba en voz alta del lugar carísimo del pastel, pero todos se acordaban. Una boda que costó una fortuna, con flores traídas de fuera y un salón de club, y de lo único que la gente se acordaba era de la mentira que se cayó a la mitad de la fiesta, delante de todos. Yo no llamé a nadie para preguntar. No me hizo falta. Marisol me lo contaba todo por teléfono, en voz bajita, y yo escuchaba mientras Renata, a unos metros, seguía horneando como si nada de eso existiera. Porque eso no paró. Eso fue lo que nadie de esa familia entendió. Mientras ellos masticaban el escándalo, mi hija trabajaba. El pastel del bautizo de la señora del 6 salió un domingo. 3 pisos, glaseado blanco, unas florecitas azules que Renata hizo una por una con la duya hasta la medianoche, encorvada sobre la barra, con la lámpara del celular para ver mejor. La señora lo llevó a la iglesia y lo puso en una mesa, y resulta que entre los invitados había una mujer que se dedicaba a organizar eventos. La misma que en la boda de Dana había preguntado por la repostería que no existía. Se llamaba Whitney. Organizaba fiestas para la gente de dinero de Houston, bodas en clubes, quinceañeras de $50,000, cenas de fundaciones. Vio el pastel del bautizo, preguntó quién lo había hecho, y cuando le dijeron que una muchacha de 17, ató los cabos sola. Me llamó a mí. Nunca supe de dónde sacó el número. ¿Usted es la mamá de la repostera?, dijo. La de la boda de los Bennett. Se me tensó el cuerpo entero. Pensé que venía a reclamar algo, a meternos en el lío. Mi hija no tuvo nada que ver con ese desastre. Ya sé, por eso le llamo. Hizo una pausa. Yo fui la que destapó lo del pastel falso esa noche. Y le voy a ser honesta. Me quedé con la espina. Porque si la sobrina que escondieron hornea la mitad de bien de lo que dicen, su hermana cometió el error más caro de su vida. Conozco a todas las reposteras de esta ciudad. Quiero conocer el trabajo de la niña. Le pasé el teléfono a Renata. La escuché contestar con esa voz tranquila que pone cuando habla de su trabajo, distinta de la voz con la que me habla a mí. Dijo, sí. Dijo, le puedo mandar fotos hoy mismo. Dijo, el de 6 pisos lo cobro según el número de invitados. A los 17 años, mi hija negociaba un precio sin que le temblara la voz, mientras yo la miraba desde la estufa con un trapo en la mano, sin atreverme a interrumpir. Renata cumplió 18 un martes de marzo. No hubo boda a la cual no ir, ni nada de eso. Le hice un pastel yo, por primera vez en años, uno feo y chueco con el betún corrido, del que se rió a carcajadas al verlo. «Mamá, esto es un delito», dijo, y me abrazó con harina y todo. Pero lo importante pasó al día siguiente. Fuimos juntas a sacar el permiso. Cocina certificada, licencia de cottage food, un número de impuestos, una cuenta de banco a su nombre. Yo llené los papeles que ella todavía no entendía, fila por fila, y ella escogió el nombre del negocio mordiendo la tapa de la pluma. Renata Cakes, dijo al fin. Simple. Que se acuerden. Abrió una cuenta en internet con las fotos de sus pasteles. El del bautizo, los de práctica, y, hasta el fondo, los diseños del pastel que nunca hizo. Los 6 pisos de la boda de Dana, fotografiados de la carpeta, con una nota debajo que yo no le pedí que escribiera.
Diseño original. Nunca realizado. Sin explicar más. No hacía falta. La gente del barrio sabía la historia y la gente que no la sabía igual entendía que ahí había algo. Whitney le mandó el primer trabajo grande 3 semanas después. El pastel de una quinceañera en un salón del oeste de la ciudad. 400 invitados. Renata cobró $1,200, más de lo que yo gano en 2 quincenas. Lo entregó ella misma, con un vestido limpio y el pelo recogido, y entró por la puerta principal del salón. No por la cocina. Me lo dijo así, con esas palabras exactas. Entré por la de adelante, mamá. Esa noche regresó tarde, con los pies hinchados y una sonrisa que no le cabía en la cara. La mamá de la quinceañera me pidió mi tarjeta, dijo, dejándose caer en una silla y aventando los zapatos. Quiere que le haga el pastel de su otra hija el año que entra, y le pasó mi número a 2 amigas. ¿Y qué les vas a cobrar? Más, dijo, frotándose un pie. Cada vez un poco más. Los pedidos empezaron a llegar de 1 en 1, luego de 2 en 2. Cumpleaños, bautizos, una pedida de mano. Mi cocina dejó de oler a casa y empezó a oler a negocio. Había cajas blancas apiladas en el comedor, rollos de listón sobre el sillón, un cuaderno donde Renata anotaba fechas, anticipos y sabores con su letra apretada. La niña que su tía había echado de una recepción ahora tenía agenda, y la agenda se le estaba llenando. Y entonces, un jueves por la tarde, sonó el teléfono de la casa. El fijo, ese que ya casi nadie usaba, el que solo timbraba para ofertas de tarjetas. Contesté yo. Era Dana. Hola, dijo con una voz que no le había oído nunca, chiquita, sin filo, sin la seguridad de siempre. ¿Podemos hablar? Necesito pedirte un favor. Bueno, pedirle un favor a Renata. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, mirando hacia la cocina, donde mi hija acomodaba una caja blanca con su logo nuevo y revisaba un pedido en la pantalla del celular. Tardé en contestar, no porque no supiera qué decir, sino porque por fin entendí del todo cómo habían cambiado las cosas entre nosotras 3. La dejé hablar. Por el teléfono se oía distinta, más chica, como si el último año le hubiera quitado algo de la voz. Catherine va a cumplir 60, dijo Dana. Va a hacer una cena en su casa con toda la familia de Brad y sus amistades. Me dijo, enfrente de todos, que esta vez quiere un pastel de verdad. Lo dijo así, mirándome, marcando bien las palabras. Todavía me lo cobra, Claudia. Cada domingo me lo cobra de alguna forma. ¿Y qué tiene que ver Renata? Tomó aire. Es la mejor. Ya todo el mundo lo sabe. La recomiendan en el club. Si yo llego con un pastel de Renata Cakes, Catherine, no sé. A lo mejor me perdona. A lo mejor deja de verme como la que mintió en su propia boda. Me dieron ganas de colgarle. Apreté el teléfono. La misma mujer que había borrado el nombre de mi hija de una cotización falsa, con tal de que sus suegros ricos no supieran que la repostera era su sobrina, ahora quería ese mismo nombre impreso en una caja blanca para salvarse con esos suegros. Eso no me toca a mí, dije. Renata tiene su negocio. Si quieres un pastel, le hablas a ella. Como cualquier cliente. Silencio. ¿Me estás diciendo que le hable? ¿Formal? ¿A mi sobrina? Te estoy diciendo que ya no soy yo la que decide sobre el trabajo de mi hija, ni tú tampoco. Habla con ella, al número del negocio. Le di el número. No el de la casa, no el personal, el del negocio. Y colgué antes de que me diera las gracias, porque no quería sus gracias. Renata me contó la conversación esa noche, sin drama, mientras cenábamos. Partió una tortilla a la mitad como si me hablara del clima. Me habló la tía Dana, dijo. Quiere un pastel para el cumpleaños de su suegra. Para dentro de 2 semanas. 6 pisos. ¿Y qué le dijiste? Lo mismo que a todos. Que le mando el contrato por correo, que para esa cantidad de gente son 6 pisos, que el anticipo es la mitad y que sin anticipo no aparto la fecha. Masticó, tranquila. Se quedó callada un buen rato, como si esperara que le hiciera precio especial. Después dijo que sí. ¿No te dijo nada de la boda? ¿No se disculpó? Empezó. Le dije que tenía otro pedido en el horno y que si quería avanzar, me mandara los datos por correo. Se sirvió agua. No vino a disculparse, mamá. Vino a comprar un pastel porque le sirve. Es distinto. ¿Y no te dio coraje? Le pregunté. Después de todo lo que pasó. Me dio una venta, dijo,
y se levantó a lavar su plato sin más, dejando correr el agua. Lo dijo igual que habría hablado de cualquier otro cliente, sin rencor, sin gusto, sin nada. Y eso fue lo que más me sorprendió. Para mi hija, Dana ya no era la tía que la había echado de su boda y la había hecho sentir basura. Era un pedido más, con su anticipo, su contrato y su fecha de entrega. Dana firmó el contrato que un año antes ni siquiera había pensado en ofrecerle a Renata. Pagó el anticipo por transferencia. $600, la mitad de 1,200. Mi hija le mandó el mismo correo automático que les manda a todos, a Whitney, a la señora del bautizo, a las mamás de las quinceañeras. Gracias por su pedido. El saldo se liquida contra entrega. No se aceptan cambios de diseño a menos de una semana del evento. La que había tratado a Renata como una proveedora ahora era, de verdad, su clienta. Y le tocó pagar el precio completo, sin descuento de familia, porque mi hija no hace descuentos de familia. No con esta familia. El día de la entrega, Renata no quiso que yo manejara. Manejó ella, con su licencia nueva, el pastel asegurado en el asiento de atrás dentro de su caja blanca con el logo, frenando despacito en cada tope para que no se moviera. Yo fui de copiloto, callada, mirándola de reojo, con las manos en el regazo. Llegamos a la casa de Catherine, una de esas casas grandes con reja eléctrica y jardín perfecto, el pasto cortado parejito, una fuente de piedra junto a la entrada y 2 coches caros en la cochera. Dana salió a recibirnos hasta la banqueta, nerviosa, vestida como para una entrevista de trabajo en su propia familia política, jalándose la blusa. «Gracias», le dijo a Renata, en voz baja, casi atropellándose. «De verdad, no sabes lo que esto significa para mí. No sabes todo lo que...» «El saldo son $600», la cortó Renata, con toda educación, tendiéndole el celular con la terminal de pago. «Contraentrega, como dice el contrato». Dana se quedó con la mano en el aire un segundo. La cara se le puso roja, de las orejas para abajo, igual que aquella noche en el salón, según me había contado Marisol. Abrió la boca como para decir algo, alguna queja, algún «soy tu tía». No le salió. Después sacó la tarjeta y pagó. Ahí parada en la entrada de la casa de su suegra, los $600 que le debía a la sobrina que no había dejado entrar a su boda. Yo no dije una sola palabra. No me hizo falta. Me quedé en el coche, con la ventana abajo, viendo cómo mi hija sacaba la caja del asiento de atrás, se la entregaba con las 2 manos, le explicaba en 2 frases cómo conservarla en frío, daba media vuelta y se subía sin mirar atrás. «¿Estás bien?», le pregunté cuando arrancó. «Sí», dijo ajustándose el cinturón. «Es buen dinero». Y quedó bonito. Manejó de regreso tarareando, con el codo asomado por la ventana, igual que aquella mañana del pan de plátano. En el espejo retrovisor alcancé a ver a Dana todavía parada en la banqueta, con la caja blanca en los brazos, viéndonos irnos. Renata ni la volteó a ver. Yo sí. Y por dentro, donde nadie me veía, algo que llevaba un año apretado se acomodó por fin en su lugar. El pastel de los 60 años de Catherine cambió las cosas, pero no como Dana esperaba. Esa noche, en la cena, con toda la familia de Brad y la mitad del club reunidos, alguien preguntó de dónde era el pastel. 6 pisos, blanco con dorado, una flor de azúcar abierta hasta arriba. Esta vez la respuesta era verdad. Renata Cakes. Y Catherine, que había pasado meses cobrándole la mentira a su nuera en cada comida de domingo, probó una rebanada, cerró los ojos un segundo y preguntó por la repostera. No por Dana, por la repostera. 2 días después, Catherine le habló a Renata directo, a su celular de negocio. Quería un pastel para una cena de caridad de su club. Luego otro, para el aniversario de una amiga. Luego se corrió la voz entre sus amistades. Esa gente de dinero de Houston que mi hija jamás habría conocido si su tía no hubiera intentado esconderla. Señoras que reservaban con 3 meses de anticipación. Que pagaban sin regatear. Que mandaban coche por el pastel. Le pregunté una vez si Catherine sabía. Si sabía que la muchacha de Renata Cakes era la misma sobrina del escándalo de la boda, la que excluyeron por menor de edad. «Lo sabe», dijo Renata marcando una receta en su cuaderno sin levantar la vista. «Me lo dijo el otro día cuando fui a dejarle uno». Me preguntó. «Tú eres la niña del pastel, ¿verdad? La de la boda de Dana». Le dije que sí. Se me quedó viendo un rato, y luego dijo que mi tía había sido una tonta. Que el talento no se esconde, que se contrata. Me reí, ahí parada en la cocina, con un trapo en la mano.
No de gusto puro, de algo más viejo, más cansado, que por fin se aflojaba. En diciembre, Renata hizo el pastel de una boda en el mismo club donde se había casado Dana. El mismo salón, la misma entrada de columnas blancas. Whitney la recomendó con la novia. Mi hija entró por la puerta grande, con 2 cajas y sus 2 muchachas detrás. Montó un pastel de 7 pisos en el centro del salón, y los meseros le preguntaban a ella, no a la novia, a qué hora se cortaba. Cuando terminó, el valet le acercó el coche hasta la puerta. Me mandó una foto desde el estacionamiento. Ella de pie junto al pastel terminado, bajo los mismos candiles, en el mismo lugar donde un año antes su tía no la había dejado ni sentarse. No escribió nada debajo de la foto. No hacía falta. La guardé en el teléfono y la veo más seguido de lo que debería, casi siempre de noche antes de dormir. Para entonces, Dana ya casi no aparecía en las historias que me contaba Marisol. Seguía casada con Brad, en una casa bonita, con coche nuevo. Pero en esa familia se había vuelto la que mintió, la que quiso aparentar más de lo que tenía. Catherine la toleraba en las comidas. Le hablaba lo justo, nada más. La mujer que se había casado para entrar a ese mundo se quedó parada en la orilla, sonriendo en las fotos, mientras la sobrina que despreció entraba por la puerta principal de esas mismas casas, con caja blanca y logo, cobrando contraentrega. Un día Dana me llamó, ya no para pedir nada, solo para hablar, con una voz cansada que arrastraba las palabras, como quien lleva mucho tiempo sin dormir bien. Renata pudo haber sido lo mejor de mi boda, dijo, el pastel más bonito de todos. Todos lo habrían recordado por eso. Y yo la usé de excusa para quedar bien con gente que ni me quería de verdad. Lo sé, contesté. No la consolé. No le mentí. No le suavicé nada. Hay cosas que una no tiene por qué hacer más fáciles para quien las provocó. ¿Renata me odia? No, dije. Mi hija no te odia. Eso sería darte un lugar. Para ella eres una clienta que pagó completo y a tiempo. Nada más. Del otro lado hubo un silencio largo. Ese mismo sonido corto de Dana respirando por la nariz, el de cuando estaba a punto de gritar. Pero esta vez no gritó. Esta vez ya no le quedaba nada que gritar. La voy a invitar a la cena de Navidad, dijo al fin. A Renata. A ti también. Pregúntale a ella, contesté. Tiene la agenda llena hasta enero. A lo mejor te da una fecha. A lo mejor no. Renata cumplió 19 el mes pasado con una lista de espera de 2 meses. Dejó mi cocina y rentó un local chico cerca del centro, con su nombre pintado en el vidrio del frente. Renata Cakes, en letras blancas, sencillas, las que ella escogió señalando una a una en la computadora. Contrató a 2 muchachas. Compró un refrigerador grande, de los profesionales, de acero, que pagó al contado con su propio dinero, sin pedirle un peso a nadie, sin firmar deuda con nadie. Ahora hace los pasteles de las bodas en los mismos clubes donde a ella no la dejaron entrar. Llega en su coche, baja la caja del asiento de atrás y entra por la puerta de adelante, donde los meseros la conocen y la reciben por su nombre. A veces, cuando voy a dejarle algo al local o a comer con ella al mediodía, me quedo un rato parada en la banqueta de enfrente, mirando su nombre escrito en el vidrio, brillando con el sol. Pienso en aquella tarde del café con Dana, cuando me dijo, con su taza en la mano, que mi hija podía servir pero no sentarse. Y pienso que no tuve que pelear, ni gritar, ni vengarme de nadie para llegar hasta aquí. Solo tuve que decir que no a un pastel, una sola vez, y sostenerlo. Hoy mi hija tiene su local, su nombre en la calle y su propio dinero a los 19 años. No la echaron de ese mundo. Le abrieron la puerta sin darse cuenta. Y eso me bastó para entender que el valor de una persona no lo decide la mesa a la que la invitan, sino lo que es capaz de construir cuando deciden dejarla afuera.